Comunicación en Democracia presenta Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Compartiremos temas sociales, economía, política, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, deporte, salud, turismo y mucho más. Bienvenidos. Tetra Ágora, Dialogando Saberes, bajo la conducción del Dr. Félix Yamni. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Tetrágora. Comunicación en Democracia, un espacio para reflexionar, para dialogar saberes, un espacio para analizar temas del ámbito nacional, en todos los ámbitos posibles: cultura, economía, sociedad, política y por supuesto también el tema de la ciencia y la tecnología. Deportes, ¿por qué no? Deportes, ¿por qué no también? Un tema apasionante que también va a ser parte de este programa. Entonces, quiero dar la grata bienvenida al licenciado Jorge Paniagua, psicólogo de profesión con especialidad en la República de Alemania. Así que vamos a darle la cordial bienvenida. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto saludarlos, como siempre. Dispuestos a compartir temas de amplia cobertura. ¿Y por qué no temas de interés general? El tema que nos preocupa y que es una preocupación de la sociedad actual es la violencia intrafamiliar. Un tema que preocupa a psicólogos, a educadores, a comunicadores, pero también a los abogados, que tenemos casos relativamente complejos donde hay la participación de la esposa, el esposo, incluido la familia como tal, de tal forma que muchas veces esto llega a estrados judiciales. Estamos hablando ya, diremos, de delitos, ¿no es cierto?, que incluso derivan en un feminicidio. Es decir, hay aspectos que vamos a tratar en esta oportunidad y queremos que usted nos ayude a compartir sus conocimientos especializados en este tema de la violencia intrafamiliar. Licenciado, ¿cómo ve este tema de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad? En la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿cómo puede usted ver esta situación del problema como tal? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que tenemos esta violencia intrafamiliar? Bueno, habría que partir de un aspecto, realizando un análisis, prácticamente hay que tomar en cuenta dos situaciones. La primera, hay que hacer un análisis desde un aspecto netamente cognitivo, es decir, en donde desborda prácticamente el problema, en el nivel de pensamiento, en el nivel emocional, o directamente es un aspecto en el nivel comportamental. El segundo aspecto, hay que ver si evidentemente la persona ha tenido, digamos, algún tipo de trastorno en su infancia, donde deriva en un carácter netamente reproducible. Eso significa que la persona haya tenido aspectos negativos en su infancia, de la cual repercute cuando ya es adolescente y cuando ya es adulto. Pero la mayor parte de los casos son desbordes más emocionales. Lamentablemente eso es lo que tal vez no están considerando muchos aspectos, como la misma familia. Se da cuenta de la situación, pero no está considerando que realmente es un peligro latente. ¿Qué significa esta situación? Significa que la persona, sea varón, sea mujer, llevan dentro de sí mismos, en la categoría personal, bastante ira, enojo, rabia, rencor, miedo, depresión. Eso es lo que produce de algún aspecto, digamos, un desborde emocional que puede trascender directamente en una agresión, lo cual en muchos aspectos no toman en cuenta esa situación. Por otro lado, hay que ver algunos otros aspectos muy fundamentales. Por ejemplo, en el campo mental hay que derivar, por ejemplo, lo que se llaman las ideas o imaginaciones que tiene la persona. Lamentablemente, el agresor muchas veces se imagina
así entre comillas, que la esposa le es infiel, ¿no? En muchos casos viene la idea, una idea completamente irracional de que la mujer estuviera andando con otra persona. Y de esa magnitud podemos nombrar una serie de aspectos, por ejemplo, que la idea que tiene el varón contra la mujer es que no hace nada, no trabaja, es una holgazana, lo cual es completamente incierto. Por otra parte, el otro desborde, donde prácticamente la persona hace un descontrol de su carácter y de su comportamiento, lamentablemente está en un factor externo. Eso significa que al calor del insumo de bebidas alcohólicas se presenta un montón de factores cognitivos de la cual la persona no tiene control. Ese es uno de los aspectos muy fundamentales. Y a todo eso yo puedo englobar, de acuerdo a un análisis ya un poquito más minucioso, he logrado captar prácticamente que la actitud de la persona hace mucho en ciertos aspectos, y eso es muy fundamental. Hagamos tal vez un análisis de lo que sucede con la familia. A la violencia del esposo también hay una participación indirecta en temas, diremos, de aprendizaje de los menores. Los menores van a crecer, van a ser jóvenes, van a ser mayores, y al final también va a haber una reproducción de esa violencia en los términos, ¿no es cierto?, que ellos han experimentado o han visto. Por lo tanto, ¿cómo se puede cortar esta situación? Porque la violencia obviamente ya está instituido. Hay una violencia física, psicológica, emocional, hasta violencia sexual tenemos de acuerdo a la ley 348, por las definiciones de violencia. Hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo usted, diremos, ve que en qué momento se puede cortar este tipo de violencia? Bueno, lo primero que hay que considerar es cuál es el carácter que tiene la persona, hablando netamente de un aspecto comportamental. No te olvides que hay un problema, es decir, todas las personas en su generalidad tenemos un aspecto que nos reprimimos de alguna manera, por alguna situación. El problema está en que nunca hemos logrado alejarnos de esa situación, nunca hemos logrado desbordar esa situación. Eso significa que la persona, al estar autorreprimiéndose, está prácticamente en un problema emocional muy serio. Lo que significa que la persona, al no liberar ese tipo de emociones que tiene guardada, puede perder el control y prácticamente desborda en un acto violento. Ahora, ¿por dónde empieza prácticamente la violencia? Normalmente empieza por un acto emocional, ¿no? Insultos, gritos, ofensas de palabra, humillaciones de palabra. Y automáticamente, en la medida que vaya avanzando ese carácter de ser agresivo emocionalmente, va en un desborde donde se llama el desborde del comportamiento. Significa que la persona prácticamente descontrola su actitud emocional para descontrolar y desbordar en un acto de su comportamiento. Eso significa que puede agarrar cualquier objeto, puede ser cuchillo, cuchara, cualquier elemento, con tal de ofender directamente físicamente a la otra persona. Entiendo lo que señala, sin embargo, me parece que es importante saber cómo cortar esto, y me refería un poco a la actuación o a la implementación de políticas públicas ya del Estado a nivel central, ya de las gobernaciones, ya de los municipios. ¿O es que en este momento tenemos ese tipo de instancias de trabajo, de proyectos, de planes, para precisamente trabajar en este tema de cómo evitar o cómo prevenir la violencia intrafamiliar, o cómo tratar a mujeres golpeadas o a personas golpeadas, a personas que están sufriendo la violencia de su pareja, etcétera? O sea, ¿qué instancias o qué mecanismos existen o que deberían existir para realmente evitar la violencia intrafamiliar? Bueno, mecanismos hay, no es que no hay los mecanismos, existen de acuerdo a las leyes que han sacado, evidentemente hay mecanismos de prevención,
pero el error está en que no se está actuando dentro de los mecanismos de prevención, lo que se llama acciones de prevención. ¿A qué me refiero? A que se les hagan una terapia para las mujeres que han sido maltratadas y para los hombres violentos. Porque no es cuestión de que la ley salga y se les haga un acto de prevención para decir no golpearás, no maltratarás, sino tomar acciones donde realmente la persona tome mecanismos comportamentales para cambiar sus actos de violencia. Eso significa que debe tener prácticamente la persona asistir a una terapia con un especialista para que tenga un autodominio personal de ese acto comportamental, lo cual no existe en las instituciones. Ahí está, las instituciones están ahí, como dicen, de bandera blanca, pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los hechos para decir estamos bajando los índices de violencia? Porque de acuerdo a la ley 348 los índices de violencia siguen prorrogándose mucho más todavía, ¿no? Eso significa que no están haciendo una buena labor. Esto quiere decir que al momento no tenemos mecanismos, diremos así, eficientes para controlar o por lo menos para prevenir, para implementar actividades, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, en los centros educativos, en las universidades, en otros espacios públicos donde realmente las instituciones puedan trabajar con especialistas, con profesionales y puedan ayudar a que realmente este problema pueda disminuir o por lo menos pueda ser más controlable, más manejable. Más manejable, evidentemente. Ahora, lo que se tiene que hacer es agarrar terapias de grupo, ¿sí? Desde un punto de vista muy coherente, porque esto sí yo lo he llevado a cabo, agarrar terapias de grupo donde sufren las personas mucha violencia, exponen su situación, liberan sus situaciones negativas que tienen recargadas. En la medida que vayan descargando, los resultados se dan, pero esto no es inmediato, es de corto a mediano y largo plazo, donde hay que trabajar. En este caso llamaríamos psicología a la inversa, significa primero hay que trabajar con la familia, para luego entrar al campo de lo que se llama la educación dentro de la adolescencia y finalmente terminar en las escuelas de nivel básico. Una breve observación. O sea, las campañas, por ejemplo, que realizan las instituciones públicas, la alcaldía, la policía, son campañas de 15 minutos donde solamente les dan una breve charla y eso no es eficiencia. O sea, eso no es factor prevenir, sino es un factor solamente de información. Entonces, por ahí estamos cometiendo un error. O sea, las campañas de prevención primero significan que deben elaborar un programa de corto a mediano plazo para luego tomar ciertas acciones donde realmente las personas que realmente estén atravesando esta situación tomen directamente una terapia integral. Bien, ya estamos a punto, diremos, de concluir esta primera parte. Vamos a llevar adelante unas preguntas también posterior en la segunda parte y ciertamente decirle a usted, y no me responda por momento, hay personas violentas que no son subsanables, hay personas que no van a cambiar, así tengan una terapia, etcétera. Es decir, hay personas que realmente como tenían una conducta innata de violentos, o se puede cambiar. O sea, es una pregunta que me la va a responder en el siguiente bloque, por favor. Vamos a un corte, enseguida volvemos.